Un nuevo día iluminó al Jin. Shahryar lo pasó en la Cámara de Justicia, cumpliendo con sus obligaciones como sultán, sin dejar de pensar en el final de la historia de Sherazade. Un día más no cambiaría mucho las cosas, estando como estaba ella, sola y vigilada en todo momento. Al caer el sol, Shahryar volvió a sus aposentos, hizo el amor a su esposa sobre la maravillosa cama y mandó llamar a Dunyazad, que una vez más le dijo a su hermana: Hermana, por favor, continúa la historia de anoche. Y Sherazade comenzó así. Lo habíamos dejado cuando el rey de Yunnan iba a contar la historia del rey Sindbad a su visir envidioso, que había acusado de enemigo a su buen amigo el médico Ruyán, quien le había curado de una grave enfermedad. Pues bien, el rey comenzó así. El rey Sindbad era un monarca persa de carácter impetuoso, aficionado a dar largos paseos por sus jardines, y además era un gran cazador. Él mismo había adiestrado un halcón para que le acompañara en todas sus cacerías. Y lo quería tanto que mandó fabricar un vasito de oro que le colgó al cuello para poder darle de beber en las largas jornadas en las que lo llevaba de caza, siempre atado a su muñeca. Una mañana, en una cacería, Sindbad y sus hombres acorralaron a una gacela. El rey juró que mataría a aquel por cuyo lado escapara el animal. Los hombres comenzaron a estrechar el cerco hacia la gacela, con mucho cuidado, pues estaban en juego sus vidas. La gacela miró a Sindbad, dobló sus patas delanteras y se agachó, como haciéndole una reverencia. El rey agachó la cabeza complacido y la gacela aprovechó ese instante para saltar por encima de él y huir hacia el bosque más próximo. Los hombres de Sindbad intentaban aguantar la risa y se miraban unos a otros con poco disimulo. ¿Qué están haciendo mis hombres?, le preguntó Sindbad a su visir. ¿Por qué están haciéndose señas? Alteza, murmuran que jurasteis matar a aquel por cuyo lado escapara la gacela. Pues por mi vida juro que atraparé a esa gacela, dijo el rey. Sindbad espoleó su caballo y desapareció en el bosque persiguiendo a la presa. Cuando la vio a lo lejos, mandó contra ella su halcón, que le picó en los ojos hasta cegarla. Así pudo ponerse a su altura y golpear en la cabeza al animal con una maza. Luego descendió rápidamente de su caballo, degolló y desolló al animal y lo cargó en su montura. La persecución bajo el sol le dio a Sindbad mucha sed, pero a su alrededor no había ni ríos ni lagos, solamente árboles. Pero tenía mucha sed, y su caballo y su halcón también necesitaban beber. Así que buscó un poco más lejos y encontró un árbol del que brotaba un líquido transparente y cristalino. Le cogió el vasito de oro del cuello a su halcón y lo llenó de aquel líquido, pero cuando se lo iba a dar de beber al halcón, éste volcó el vasito con la pata. Extrañado, Sindbad volvió a llenar el vasito y a ponérselo delante del halcón, pero el pájaro volvió a volcarlo. La tercera vez que llenó el vaso, se lo ofreció a su caballo, pero el halcón voló hasta ellos y tiró el vaso con el ala. «Pájaro de mal agüero», le dijo a su halcón, «no solo no quieres beber el agua que te ofrezco, sino que quieres que mi caballo y yo perezcamos de la misma sed. Pues no será así». Y nada más acabar de decirlo, desenvainó su espada y le cortó las alas. El halcón cayó al suelo y se puso a graznar mientras señalaba con su cabeza la copa del árbol. Sindbad levantó la cabeza hacia allí y vio una serpiente sobre el árbol. Y también vio que el líquido que corría por el árbol era su veneno. Oh, Sindbad se arrepintió enseguida de su arrebato de cólera, cogió entre sus brazos al halcón,
montó en el caballo y galopó hasta su palacio. Una vez allí, se dirigió al trono, donde se dejó caer sin dejar de acariciar la cabeza del fiel halcón. Este dio un estertor final y murió en su regazo, provocando una enorme tristeza en aquel monarca. Pues bien, esa es la historia del rey Sindbad y su halcón, dijo el rey Yunnan. ¿Acaso esperas que yo haga lo mismo que ese rey y luego tenga que arrepentirme por haber matado a quien tanto me ayudó? Pero el visir no estaba dispuesto a ceder y contestó: Alteza, ¿alguna vez os he hecho algún mal? Solo os aconsejo por el aprecio que os tengo, porque no quiero que os engañen como al rey de esta otra historia. Este rey tenía un hijo muy aficionado a la caza con galgos y se preocupaba mucho por él. Así que cada vez que su hijo salía a cazar, mandaba a su visir que le acompañara sin perderle de vista un solo instante. Pero el visir pensaba que aquel era un trabajo indigno de su cargo y estaba resentido con el príncipe. Un día, mientras estaban de caza, apareció ante ellos un enorme monstruo que se adentró en el bosque. «No podéis dejar que una fiera así esté suelta en vuestros dominios», dijo el visir al príncipe, sabiendo que pondría en riesgo su vida. «Es vuestro deber acabar con el monstruo». El príncipe arreó su caballo y se metió en el bosque para perseguirlo, pero no halló ni rastro del monstruo, hasta que llegó a un desierto donde no había ni un solo árbol. Solo vio arena y más arena. El monstruo era grande, no podía haber desaparecido sin más. Seguramente lo había perdido entre los árboles, en el bosque anterior. Era más fácil eso que no verle en aquella inmensidad. Antes de volver sobre sus pasos, el príncipe echó una última mirada al horizonte y le pareció que la arena empezaba a remolinearse a lo lejos. El príncipe creyó que se trataba de una pequeña tormenta, pero poco a poco fue juntándose y tomó la forma de una mujer que se movía de forma ondulante, como si estuviera bailando sobre las dunas.
Un espejismo es ver objetos donde no los hay. Esto se produce cuando las diferentes capas de la atmósfera tienen temperaturas muy diferentes entre sí, haciendo que la luz cambie su velocidad y se curve, y haciendo que quien mira vea el objeto lejano y su reflejo mucho más cerca. En el desierto, cerca de la arena, el aire es mucho más caliente que en el resto de las capas, y esto hace que el objeto se vea reflejado en el suelo. Lo más habitual es que aparezca un oasis delante del caminante de las dunas. ¡Qué frío! Si nos vamos a los polos, donde el aire a ras del mar es mucho más frío que en el resto de las capas, los objetos se ven reflejados en el cielo, de manera que se ven barcos navegando por las nubes. Se conoce este efecto como Fata Morgana, y es debido a que recuerdan los objetos flotantes al reino de Avalon surgiendo entre las brumas en la costa británica. Este tipo de espejismos es especialmente útil a la hora de localizar objetos perdidos en los polos. El príncipe sabía que era probable que fuera un espejismo, pero si no lo fuera, ¿iba a perder la oportunidad de ver tan de cerca aquella bailarina de arena? No, señor. Así que cabalgó despacio por las dunas hasta que encontró algo que llamó su atención. Una mujer que lloraba tendida en el suelo. El príncipe desmontó de su caballo y se acercó a ella para preguntarle qué le pasaba. La muchacha levantó la vista hacia él y con los ojos encharcados le dijo: «Soy la hija de un rey de la India. Viajábamos por este desierto como una caravana de sirvientes y esclavos. Estaba siendo un viaje muy largo y yo me sentía muy cansada. Se me cerraban los ojos y cuando los abría cada vez estaba más retrasada, hasta ser la última de la enorme fila que formábamos. Entonces debí quedarme dormida y caerme de mi montura, porque me desperté aquí mismo en el suelo, sola y abandonada». El príncipe se olvidó entonces del espejismo y del monstruo que buscaba antes de verlo, porque era un caballero y ayudar a aquella joven le parecía mucho más importante. Así que le dijo que no se preocupara, que su familia no podía estar lejos y pronto les darían alcance y podría reunirse con ellos. Después de esto montó en su caballo y ayudó a la muchacha a subir también, y en cuanto estuvo arriba pusieron rumbo al bosque. Tras decir esto, Sherazade enmudeció de nuevo. ¿Y qué pasa entonces, hermana? Esa ya es otra historia, don Yassad. Te contaría qué pasó si esta noche pudiera alargarse, pero está despuntando el día y mi destino ha de cumplirse. Cuida de padre y sed felices. Y tú, esposo mío, ven a la cama conmigo y vamos a soñar juntos hasta que llegue la hora.